Y mientras vamos buscando el Salmo capítulo 27, les recuerdo que este salmo fue escrito por el rey David. El rey David dice en el Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Léalo en voz alta conmigo, por favor. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los... ¿Cuántos de los que están aquí muchas veces nos hemos sentido que vamos a desmayar? ¿O seré yo el menos espiritual? Nos hemos sentido que vamos a desmayar, pero nos acordamos que vamos a ver la gloria de Dios aquí, y eso nos levanta. Vuélvete al que está al lado tuyo y dile: no desmayes, no te des por vencido. Vuélvete a alguien más, vamos, actívese y dígaselo en el argot boxístico: no tires la toalla, porque tú vas a ver la gloria de Dios, la bondad de Dios aquí en la tierra, aquí. Díselo, aquí vas a ver la tierra, aquí en la tierra vas a ver la bondad de Dios, aquí. Qué bueno, ¿verdad? Y cuando usted se sienta a desmayar, ojalá y este versículo usted se lo aprenda de memoria. Léalo otra vez: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. No en el cielo, en vida. Y lo vamos a disfrutar. Quítalo de la pantalla, por favor. ¿Alguien se atreve a recitarlo? Hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Ahora aplíquelo usted. Si no creyere que he de ver la bondad de Dios aquí en la tierra, aquí. Y lo vamos a ver. Amén. Le decía que este salmo lo escribe el rey David. Y cada vez que usted y yo pensamos en David, por lo general pensamos inmediatamente en la unción que él recibió por parte del profeta Samuel. Aquella unción secreta que cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungir a los hijos de Isaí, ni lo tuvieron en cuenta siquiera. Y nosotros sabemos que eso aplica a nuestras vidas, que aunque el hombre no nos tenga en cuenta, ya Dios tiene nuestro nombre en su memoria y en su corazón. Que Dios tiene planes contigo y conmigo. Y que aunque para los hombres no califiquemos, para Dios tú eres el más apto y el más adecuado. Wow. Wow. Los hermanos de David eran soldados. Los hermanos de David eran altos, corpulentos. Los hermanos de David eran reconocidos. David era un pastor escondido por allá. Y eso nos llena de gozo y de emoción. También pensamos en David, en sus hazañas para defender a las ovejas de su padre Isaí. Conocemos esa historia, ¿verdad? Él le dijo al rey Saúl, cuando los osos, los leones, los lobos venían a llevarse las ovejas de mi papá, yo corría detrás del lobo, del oso, y le abría la boca, le sacaba la oveja y lo mataba, fuese oso, fuese león. Y eso nos enseña, hermanos, que hay batallas secretas que tú y yo hemos librado que nadie sabe, pero usted y yo somos más que vencedores y más que victoriosos. David esto lo hacía antes de ser el rey de Israel. Antes de matar a Goliat, David hacía todas estas cosas. Y todo eso era una preparación para lo que vendría más adelante, hermano. Sabe que normalmente los más reconocidos en el evangelio, en el cristianismo, somos los que nos paramos aquí delante, los que de pronto nos ven por las redes sociales, los que llenan plazas, estadios. Gloria a Dios por ello, porque libran grandes batallas. Pero tú has librado batallas secretas, que aunque nadie te las ha tenido en cuenta, Dios sí sabe que has vencido. Pruebas, dificultades como las que estás viviendo ahora, ya tú las has vencido en el pasado. Y si venciste en el pasado, Dios te va a dar la victoria en el presente. También recordamos algunos de los salmos de David. Cuando hablamos de David, el Salmo 23, Jehová es, ¿y qué?
En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la iglesia del Edén moraré. Si por lo menos usted no se lo sabe todo de memoria, por lo menos lo ha oído y por lo menos se sabe el primer versículo. Y hay tantos salmos preciosos que el rey David escribe, y yo creo que uno de los más sobresalientes para mí, no sé para usted, cada uno tiene sus gustos, pero creo que para mí el salmo más sobresaliente que escribió el rey David fue el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Borra mis rebeliones. Después que pecó con Betsabé, que mandó a matar al marido y se quedó con ella, y el profeta Natán lo reconviene, gloria al Señor, él va y se postra y escribe este salmo tan precioso. Eso lo hace un gran adorador, que es lo que tú y yo hemos sido, hermano. De pronto no nos ven públicamente alabando ni adorando. No tenemos bonita voz, no tenemos hermosa voz, no tenemos de pronto buena entonación, pero en nuestro lugar secreto somos unos adoradores de Dios. Pero considero que la hazaña más sobresaliente para algunos de David es cuando mató a Goliat. Cuando se enfrentó a tremendo gigante de más de 2 metros 90 centímetros. Y todos decimos, wow, qué grande es David. Y todo lo que le he mencionado nos hace pensar que David era un superhombre, que David era alguien sobresaliente, alguien grande. Pero creo que pocos piensan en un David huyendo, en un David atemorizado, en un David asustado, sin esperanza de vida y sin futuro. ¿Alguna vez te habías imaginado a David en esa forma? Y no va dentro del tema, pero algunos hasta sabemos que David le tocó tirárselas de loco para que no lo mataran, porque el rey Saúl andaba buscando para matarlo, y él se fue a la tierra de los enemigos más grandes que Israel y que él mismo tenía, a los filisteos. Y allá vivió entre los filisteos, pero lo reconocieron, y eso que no había Facebook ni TikTok ni nada de eso. Este no fue el que gritaban allá en Jerusalén: Saúl mató a miles y David a sus 10 miles. Este es David el que nos mató a Goliat. Y lo agarraron y se lo llevaron al rey de los filisteos. Y David se las tiró de loco. Empezó a botar saliva por la barba y a escribir en las paredes. ¿Alguna vez te habías imaginado a David así? Hermano, hay días donde usted y yo tenemos que tirarnos las de loco. Dile al que está al lado tuyo, tíratelas de loco. Pero déjeme y le aclaro, porque ahora uno va a decir, no, me voy a tirar de loco cuando venga el cobradiario a cobrarme. No, espérate. Un loco es alguien que no es, bueno, aunque a algunos no les gusta ese término de loco, un orate. Vamos a usar un término bien elegante. Un orate es alguien que de pronto no es consciente de sus actos, no tiene la realidad nuestra, sino su propia realidad. Lo que te estoy diciendo es que cuando el diablo te agobie con tanta lucha, tanta prueba, tíratelas de loco. Porque si tú te llevas esas cargas, esas luchas para ti, vas a terminar loco de verdad. Pero cuando nos las tiramos de loco, estamos dando a entender que dependemos de Dios y que el problema es de Dios. Ok, pero nos hemos imaginado algún David en angustia, un David sin esperanza. Este Salmo 27 que leímos, David lo escribe en una de sus peores crisis. No hay un contexto que diga cuál es, pero cuando comenzamos a estudiar la Biblia pueden ser una de las dos más grandes crisis. La primera, cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, que le tocó meterse en una cueva, esconderse allí, abandonar su familia, su casa, huyéndole al rey Saúl. Y la segunda, cuando su hijo Absalón lo derrocó del poder, que lo hizo huir, y el propio hijo Absalón, a quien él había perdonado, lo buscaba para matarlo. O sea, que era duro,
David estaba huyendo de dos personas, cualquiera que sea el contexto, del rey Saúl o de su hijo Absalón. Estaba en una encrucijada. Aquel que mató a Goliat, aquel que mató a sus 10,000, como cantaban las mujeres en Jerusalén, ahora no podía defenderse fuera de Saúl o fuera de Absalón. No podía hacerlo, porque David tenía claro que Saúl, aunque había sido desechado por Dios y que ya él era el ungido, Saúl también era un ungido de Jehová. Y recuerde que él tuvo la oportunidad de matarlo en una cueva. Cuando se metió a esconderse David, Saúl lo andaba buscando, y en su peregrinar buscándolo se cansó y encontró una cueva y se metió a dormir dentro de la cueva el rey Saúl, y ahí era donde estaba David. La cueva era oscura. Los que seguían a David, los endeudados, los que más, los afligidos, los endeudados, le dijeron, y permítame usar el costeñol: David, Dios te lo puso de papayita, mátalo. ¿Y sabe qué dijo David? Líbreme Jehová de tocar a su ungido. David tenía temor. O sea, que la guerra de David no podía defenderse, tenía que esperar en Dios. La guerra contra su hijo Absalón, David amaba a su hijo Absalón. Absalón violó a su media hermana Tamar y David no lo castigó. David lo extraditó, lo sacó de la ciudad y luego lo mandó a buscar. Y en represalia, en vez de agradecerse, lo que hace es armar un ejército y derrocar a David. Y se acostó en la terraza en un público que lo viera todo el mundo, con las concubinas de su papá. Es decir, lo avergonzó públicamente. David pudo haber armado su ejército y combatir a su hijo, pero por amor no lo combatió, prefirió huir. Hermano, hay batallas que no hay que pelearlas. Hay batallas que hay que dejárselas a Dios, porque Dios sabe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Y a veces nosotros somos muy emotivos, emocionales. Queremos tomar decisiones por nuestro propio impulso. Amén. Queremos castigar, queremos hacer, queremos coger y agarrar. No, hermano. Hay batallas que hay que dejar que Dios lo haga, porque Dios es experto en sacar los que están en las tinieblas, sacarlo a la luz, sin que usted y yo movamos un dedo. Hay batallas, hermano, que tú no tienes que ir a insultar a nadie. Hay batallas que ni tienes que ir a reclamar tus derechos. Es mejor ir a la presencia de Dios y deja que Él pelee por ti. Pero David escribe este Salmo 27 en medio de esa crisis. Y esta crisis demuestra que David era un hombre humano, un ser humano, perdón. Que David también era frágil. Todos hemos oído que la Biblia lo llama el dulce cantor de Israel, porque es uno de los mejores salmistas. El dulce cantor de Israel. También la Biblia lo registra como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero más allá, lo conocemos como el gran guerrero. Pero ahora estamos viendo a un David frágil, huyendo, donde dice: hubiese yo desmayado si no tuviera la seguridad de que algo Dios va a hacer. Y esa tiene que ser la convicción de un verdadero hijo de Dios. No desmayes, porque de que lo va a hacer, lo va a hacer. Tú y yo tenemos esa misma humanidad de David. Por eso usted y yo no nos alarmemos cuando aquel que consideramos nuestro líder, o que tiene más tiempo en el evangelio que nosotros, o que sabe más Biblia, que predica muy bonito, o aún los mismos pastores, no te sientas mal porque los veas frágiles, porque los veas llorando, porque un problema de pronto los esté agobiando. No los mires mal. Todos tenemos esa parte humana. Y si alguien conoce la fragilidad humana, es Satanás. Satanás sabe qué es lo que más le afecta a cada ser humano. Amén. Hay cosas donde el diablo te ataca y no te hace ni cosquilla, porque usted sabe que Dios lo hará. Hay gente que no tiene plata en el bolsillo
y está tranquilo. Jehová Jireh. No hay que comer, Jehová Jireh. Pero hay otros que tienen la nevera llena, tienen plata en el banco y quieren más, y no les pagan la quincena a tiempo y se quieren echar a morir. Hay algunos que puede venir cualquier enfermedad y saben que Dios tiene el control y que esa enfermedad no los va a matar. Y si mueren por la enfermedad, no fue la enfermedad, fue Dios que dijo hasta aquí. Pero hay otros que van al médico y sufre usted de calambres, torceduras. Sí, Señor. Cada uno de nosotros es fuerte en un área, pero es débil en otra. Por eso es que la Biblia dice, Yorma, nuestro adversario el diablo anda ¿dónde? A nuestro alrededor, buscando. O sea, ese andar alrededor no es en vano. Él te observa todos los días. Aquella vez esto le hizo más daño que esto. Voy a enfilarme por ahí. Y por eso siempre está atacando por el mismo lado y por el mismo lado. Les repito, somos frágiles, somos seres humanos. Usted y yo, al diablo y a los demonios no los podemos vencer en esta carne. Porque Satanás y sus demonios son fuertes y poderosos. Por eso, hermano, si usted no tiene la presencia de Dios en su vida, si usted no está viviendo en santidad, no se meta a pelear con demonios. No se meta a pelear con brujos. Usted tiene que estar preparado. Pero retomo, David muestra su fragilidad, su humanidad, como usted y yo muchas veces la hemos mostrado, como el diablo la conoce. Pero bendito Dios, que nuestro Cristo, para conocer la fragilidad nuestra, Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Filipenses 2, 5, 6. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Hasta ahí. Yo sé que usted se lo sabe y se emociona con lo que viene, pero hasta ahí. Y estando en la condición de hombre, o sea, siendo igual a los hombres. ¿Sabe para qué se hizo hombre Cristo? Para conocer nuestra fragilidad. Ese conocer, no me lo malinterprete, Él lo sabía. Pero es para que en nuestra conciencia nosotros entendiéramos que Él entiende. ¿Me entendió? Es para que en nuestra conciencia nosotros entendiéramos que Él entiende. ¿Me entendió lo que le quise dar a entender? Hebreos 4, por esta razón, Hebreos 4, versículo 15. Está hablando de Cristo ese versículo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dígalo, de mis debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según mi semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. Jesús jamás te va a juzgar. En estos días hablaba con alguien acerca de las disciplinas que ponían en la iglesia. Y entre tantas cosas me decía, porque yo le decía, yo no estoy de acuerdo con eso de que disciplina 3 años, 1 año, 6 meses. Y de acuerdo al pecado, así le ponían la disciplina a la gente. Si era pecado de adulterio, fornicación, 2 años. Si era una mentira, 3 meses. Ante Dios, todos los pecados son iguales. Yo le decía, no, yo soy de los que creo que si la persona se arrepiente de verdad y empieza a dar fruto digno de arrepentimiento, ¿para qué ponerle tiempo? Y la persona me decía, ¿y entonces por qué en la Biblia habla de disciplina? Yo le dije, muéstramelo. En la Biblia no dice eso. La Biblia sí dice: Jehová reprende y castiga, disciplina al que recibe por hijo.
Y una disciplina es que hay un castigo. Sí, hay un castigo, pero no quiere decir que te alejas, que Dios te pone aparte. Entonces, lo que te estoy diciendo es que cuando tú le falles a Dios, hay un sumo sacerdote que se compadece, que no te pone a la distancia, no te señala, no te juzga, no te condena, porque Él pasó por eso. Y Él sabe que para poder vencer hay que estar en comunión perfecta. Y que si tú y yo caímos y fallamos, es porque perdimos la comunión. ¿Entiendes eso? Ahora, no queda el texto ahí. Sin pecado. Versículos siguiente, por favor, el 16 es: acércate pues confiadamente al trono de la gracia para que alcances misericordia y halles gracia. Halles gracia. Y gracia es un don no merecido, algo que no podemos hacer nada para recibirlo, pero que nuestro Dios es Dios de amor y de misericordia. Espero que me esté siguiendo el mensaje. David muestra su fragilidad, su humanidad. Todos mostramos nuestra fragilidad, nuestra humanidad. Todos nos hemos sentido tristes, agobiados, preocupados, angustiados, decepcionados. Todos. El diablo conoce eso. Y por eso te envía dardos para atacar esa área de tu vida, tu emoción, tus sentimientos, tus pasiones, tus deseos, tu carácter, tu voluntad, tu mente. El diablo sabe cuál es la fragilidad de cada uno de nosotros y ahí ataca. Pero aparece Cristo, el superhéroe, y dice: yo me voy a hacer humano para que ellos entiendan que yo pasé y que si yo pude superarlo, ellos pueden hacerlo también. Ahora, no es que pequé y como Dios me perdona vuelvo a pecar, no. Es para que entendamos que si pecamos no sigamos en lo mismo. Que si Cristo venció, usted y yo con Él somos más que vencedores. Pero el rey David nos enseña que en medio de cualquier angustia, el mejor refugio es la alabanza. Oiga bien, en medio de cualquier crisis que tú estés viviendo, en medio de cualquier situación, problema, adversidad, necesidad, enfermedad, el más grande refugio es la alabanza, más que la oración. Porque normalmente buscamos a Dios en oración cuando estamos afligidos. No estoy diciendo que esté mal, pero si en medio de tu aflicción tú alabas al Dios omnipotente, al Dios misericordioso, al Dios que hace milagros, entonces tu resultado va a ser diferente. Porque tú lo alabas desde tu quebranto. Tú no esperas estar bendecido para alabarlo. Tú no esperas la victoria para que Dios lo haga. Como decía el devocional, creo que era esta mañana, Dios no se le reveló a Job ni antes ni después de la aflicción, sino durante la aflicción. Porque Job en la aflicción, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aunque él me matare, en él esperaré. Y después de deshecha esta mi carne, he de ver a Dios. Alábalo en medio de la dificultad. Y eso es lo que David nos enseña en este Salmo 27. Vamos a tomar unos versículos. Salmo 27, donde leímos inicialmente. Y el primer versículo, 27:1, es una confianza y dependencia de Dios ante las adversidades. Y nunca te olvides que Jehová es tu luz. Porque es que los problemas nos llenan de tiniebla, de oscuridad. Pero en medio de la tiniebla y la oscuridad va a brillar la luz de Cristo. Porque el diablo lo que busca es oscurecer el panorama para que no veamos la victoria y la bendición. Nos enceguece para que no veamos lo que está más allá. Pero hoy empezaremos a declarar que Jehová es mi luz. Y no solo mi luz, sino también mi salvación. Y como Él es tu luz y mi luz, tu salvación y mi salvación, ¿de quién vamos a temer? Dile al que está a tu lado, ¿de quién vas a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. Dígalo con convicción.
¿De quién he de atemorizarme? Wow. Es una declaración de fe. Ese primer versículo es un recordatorio de la presencia y protección permanente de Dios para nosotros. David nos enseña que con Dios a nuestro lado no hay razón para tener temor de nada. Pero nuestra fragilidad nos hace olvidar, pero hoy Dios te lo está recordando. Con Dios de tu lado no tienes por qué temerle al adversario. Los versículos 2 y 3, lo vamos a leer, versículos 2 y 3 muestran la fe inquebrantable de David en la capacidad de Dios para protegerlo y librarlo de sus enemigos. Repito, estos dos versículos siguientes muestran una fe inquebrantable de David, creyendo que Dios lo podía defender. Esa fe debemos tenerla tú y yo. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué les pasó? Y no fue de gratis. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué pasará? Wow. Y vienen 3 versículos hermosos del 4 al 6 que muestran el anhelo que debemos tener por la casa de Dios en medio de la angustia y la dificultad. Nos muestran, hermano, míreme acá, quítalo, no lo pongas. Hasta que yo no te diga no los pongas, para que no se distraiga. Escúcheme, los siguientes versículos que vamos a leer muestran, David nos enseña que la angustia y la necesidad, la enfermedad y el problema no te deben quitar el anhelo de venir a la casa de Dios. Porque esa es la reacción de muchos. Cuando tienen un problema, una necesidad, una dificultad, lo menos que quieren es venir al culto. Hay pastores que usted no sabe por lo que estoy pasando. Ojalá y no, pero tal vez muchos de los que nos están mirando ahora no vinieron porque están agobiados. Y el problema les quitó el deseo de venir. David nos está enseñando que aunque tengas problemas, aunque sea Saúl que te esté persiguiendo, aunque sea Absalón el que te esté persiguiendo, el deseo de venir a la casa de Dios, nada ni nadie te lo tiene que quitar. Pero más grande, David nos enseña en estos 3 versículos que voy a leer a continuación, que cuando tú vienes a la casa de Dios, algo sucede. Y aquí retomo lo que dije al comienzo de la prédica en la administración. No esperes sentir a Dios para alabarlo, alábalo para que lo puedas sentir. Alábalo en medio de la aflicción y haz que Dios sienta algo para que Él te fortalezca. Porque venir aquí no es en vano, venir aquí no es a perder el tiempo ni a pasar el rato. No sé usted, pero yo sentí a Dios en la alabanza. No sé usted, pero yo siento que algo Dios nos está hablando a través de la prédica. Y eso es lo que David nos está enseñando en el Salmo 27. Repito, el versículo 1 habla de la confianza. Versículo 2 y 3 habla de la seguridad de que algo Dios va a hacer. Pero del 4 al 6 nos enseña que el anhelo por estar en la casa de Dios, nada ni nadie te la tiene que quitar. Ahora sí, ponme el versículo 4, por favor. David dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y usted sabe dónde estaba David. Si era que estaba huyendo del rey Saúl, estaba metido en una cueva escondido. Si era que estaba huyendo del rey David, estaba en la tierra de los filisteos. Si era de su hijo Absalón, andaba buscando piedra donde esconderse. Pero desde donde estaba en la angustia, él anhelaba estar en la casa de Jehová. Pero no por estar, no por ritualismo. Él dice: para contemplar la hermosura de Jehová. Mi Dios es bello, mi Dios es hermoso, mi Dios es lo más lindo que hay. Wow. Él es bello, Él es hermoso. Él dice: yo no quiero ir a la casa de Jehová por ir, por cumplir, por pasar el rato. Yo quiero contemplar su hermosura, pero también quiero inquirir. Inquirir es indagar, es buscar, es escudriñar en su templo. Porque si Dios dijo y prometió que estaría en este lugar, entonces yo tengo que buscar por qué Él está aquí.
Y si Él está aquí es para hacer algo en ti. Versículo siguiente, versículo 5 es, ¿verdad? Mire lo que pasará. Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Cuándo? Es decir, que si tú viniste con angustia, con dificultad, Él hoy te está arropando, te está escondiendo. Y ese demonio de angustia que te quedó esperando allá afuera, no vas a saber en qué momento saliste. Y tú te vas a ir tranquilo en tu Transcaribe, en tu moto, en tu buseta, en el taxi o en el vehículo. Y los demonios se van a quedar allá afuera esperando. ¿Qué están en vigilia? Porque Jehová te esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Y mire qué lindo, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Y qué más va a pasar? No solo te va a esconder sobre una roca. Ya no vas a ver el problema de abajo hacia arriba y lo vas a ver grande. Ahora te vas a montar en la roca que es Cristo, y con Cristo todo lo vemos pequeño. Versículo siguiente. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¡Wow! ¡Alábalo! Deleítate en Jehová. Usted le hace los versículos del 7 al 12 con calma en su casa. Pero yo voy a pasar a otros más. No lo voy a decir para que no lo pongan. Ya le digo dónde lo vamos a leer. ¿Cuándo lo pones? Hay dos versículos que muestran la fe, la esperanza y la paciencia que usted y yo debemos tener de que algo Dios hará. Y que puedes estar pasando lo que sea, pero tú y yo vamos a ver la gloria de Dios. Versículo 13 que leímos, ponlo. Y el 14, el último. 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Aquí, versículo 14. Aguarda a Jehová, se dice el mismo. Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera. ¿Cuántos quieren esperar a Jehová? Póngase de pie. Yo lo quiero esperar.